Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy se me ha hecho tarde, todos los días no puedo controlarlo. Tengo a mi hija pasando aquí unos días y si me veis el pelo así es que me estoy bañando en el mar y esto no hay forma de ponerlo derecho porque yo me he criado con niños y no sé nadar así, yo buceo. Y tengo el pelo como un estropajo, me he hecho crema y crema, pero en fin, soy una maruja, no me hagáis caso. Hoy el título del ratito que voy a estar con vosotros se llama, como los cambio tanto, lo tengo que leer, las clases de Vasily Kandinsky en la Bauhaus de Weimar. Mirad, quiero, en la medida de lo posible, no sé cómo serán de largas, pero en la medida de lo posible me gustaría hablaros, hoy voy a hablar de Vasily Kandinsky un poquito, siempre que digo un poquito me tiro media hora. El otro día hablé de Johannes Itten, todos me gustan. Y el próximo día, que será dentro de 1 o 2 días, hablaré de Paul Klee, que me encanta. Esto para gustos colores, ya sabéis en el tema del arte. A mí Kandinsky me gusta, pero no me gusta todo Kandinsky. Sin embargo, Paul Klee me gusta todo Paul Klee. Pero son temperamentos muy diferentes. Y no sé, tengo también tentación de hablaros de Theo van Doesburg, que es el de representante de Still en la Bauhaus. Os digo, o sea, he circunscrito, he acotado el tema de las clases de Vasily Kandinsky porque no quiero contaros su vida, que en fin, que todos no la sabemos, que ya la he contado en otra ocasión. Quiero explicar por qué la Bauhaus era un sitio tan especial, por qué era un sitio donde, aunque no te daban ningún título, había cola para entrar en hombres y mujeres, y por qué ha pasado la historia, por qué la gente que estuvieron allí fueron excepcionales artistas, excepcionales teóricos, excepcional, gente maravillosa, y le rindo mi homenaje, mi pequeño homenaje desde aquí, porque todo lo que veo de la Bauhaus lo cojo, ya sea un libro, una publicación, ya sea en internet, hasta las críticas, todo lo cojo la Bauhaus, tengo fijación con ellos. Pero también he de deciros que creo que es un poquito injusto que existió la Biotema en Rusia y no se ha hablado de ella casi prácticamente. Bueno, del que os hablo hoy, Vasily Kandinsky es ruso. Me atraganto de tanto hablar deprisa, pero es que no me da tiempo, 10 minutos, un cuarto de hora, todo lo que quiero contar. Vasily Kandinsky, vamos a ver, he generado una pequeña... Él se hace cargo tengo que mirarlo, 1922 de... él, vamos a ver, él viene a sustituir... Estamos en la primera fase, ya sabéis que la Bauhaus, que es una escuela de arte, que después la copiamos todos, copiamos sus diseños, inventores de los diseños, todos estamos sentados trabajando con letra Bauhaus, con mesa Bauhaus, con silla Bauhaus, lo que pasa es que no lo sabemos. Mirad, resulta que hay tres, como os dije el otro día, hay tres fases, que es la República de Weimar, que es la fase de Walter Gropius, que es quien la crea, quien coge a los profesores, etc. Walter Gropius tiene una línea, un gestor estupendo, tiene una línea de actuación, es arquitecto, tiene una línea de actuación maravillosa. Los tres directores van a ser tres arquitectos. Después está la fase de Sau, que Walter Gropius hace la casa, en fin, las instalaciones las hace él, y hasta con su propio dinero compra campos para que puedan comer los chicos pobres que están allí trabajando en la Bauhaus, que son estupendos artistas, pero no tienen medios. Como si dijéramos, él se encarga personalmente de que haya becas para gente valiosa. Y después está, ahí está Meyer, de director, que es un maravilloso arquitecto, los tres son maravillosos. Bueno, uno más que otro depende, para que la mejor obra es la de Dessau, la de Gropius. Y después está la tercera fase, muy poco tiempo, que es Mies van der Rohe, que en realidad no se llamaba Mies van der Rohe, se cambió el nombre, su padre era albañil o tal, se hizo un personaje, al final fue un personaje, pero él era un poquito nazi, tenía un coqueteo ahí con los nazis un poquito extraño. En fin, no me hagáis caso, que se me va la cabeza, que siempre os quiero contar también las sombras de cada uno. Me gusta más Gropius, francamente, que a lo mejor era como arquitecto más mediocre. De Sau es maravilloso. Bueno, voy a centrarme en lo que quería contaros. Bueno, pues estamos en la época de Gropius. Resulta que Gropius ha contratado a una serie de artistas, uno de ellos Johannes Itten, que os conté el otro día. Johannes Itten se ha hecho zoroástrico allí, wow, se ha hecho como un líder ahí de los más deístas. Pero él es partidario, Johannes Itten es partidario de que allí se eduque en la individualidad para desarrollar la subjetividad. Y dice que lo que él persigue, que es realmente quien lo ha puesto él,
es arquitecto y entonces lo que quiere es unir las escuelas de arte con la bella arte, con la arquitectura, para que todo fluya, o sea, como en el medievo, para que todas las artes sean una, que reviertan la arquitectura o lo que sea. Pero bueno, esa es la idea. Y lo que quieren es que lo estaban haciendo antes de la Primera Guerra Mundial, por eso le curraron los aliados, y la Segunda también pasa lo mismo, ¿eh? O sea, realmente son más motivos económicos, aunque después no lo disfracen, pasa como la Reconquista, la libertad de los negros en Estados Unidos con Lincoln. No, eso tiene un trasfondo económico siempre. Todas las contiendas tienen todas un trasfondo económico, como pasa con la guerra civil en Estados Unidos, el norte contra el sur, no. Es que hubo ¿cómo se dice? Una constitución defectuosa, entonces en un momento dado, como pasó un poquito aquí en España, se quiso contentar a las 13 repúblicas y en un momento dado el país crece, ya es una potencia, pero es todo tan ambiguo que hay que elegir un modelo, y el modelo del norte no tiene nada que ver, que es ruso, independiente, tal, modelo financiero, donde ya está el capital financiero, no tiene nada que ver con el modelo francés del sur de Estados Unidos, que son plantaciones francesas, etcétera, etcétera. Bueno, se me está yendo la bola si yo estoy con Vasily Kandinsky. Bueno, esto es una digresión. Lo que quiero deciros es que Alemania lo que está luchando en estos momentos, Walter Gropius lo que está luchando, viene a cuento con esta digresión, es por ser competitivo en la industria. O sea, para que el arte, a través del diseño, que es lo que crean ellos, lo que generan ellos, pero con una idea social de que, porque tened en cuenta que está la Revolución Rusa antes de que se inaugure la Bauhaus. Entonces, también confluyen, como va a pasar con Vasily Kandinsky, la sensibilidad social. Estamos en la República de Weimar, donde hay un socialismo muy fuerte. Esa sensibilidad social va a repercutir en el pensamiento de la época, la sensibilidad de la época, y entonces pues están buscando hacer diseños que sean artísticos, que sean baratos y que sean competitivos, para que el individuo que va a vivir en una colmena, como si fueran panales, esté rodeado de objetos bellos. Y la tecnología, la tecné, que en realidad es arte en griego, la tecné, lo que va a hacer es que va a redimir, estamos a principios del siglo XX, va a redimir del trabajo físico a todos estos obreros que van a poder estar rodeados de casas maravillosas, tiempo para su familia y objetos bellos por muy poco dinero. Esa es la idea de Gropius, pero Johannes Itten entra en conflicto con esto y dice él: yo no quiero educar gente para hacer artículos de masa, millones de artículos para los consumidores, yo quiero educar artistas, y después lo que sea cada uno. Entonces llega un momento en que se mata vivo, porque Gropius, que es el director de la Bauhaus de Weimar, está cogiendo, como si dijéramos, proyectos a través de su oficina para que esta escuela de arte, que es ahora mismo estatal, no dependa del Estado. Llega un momento que sean independientes, porque dice que si no va a ser como el resto de universidades, donde la gente se matan entre ellos. Y es verdad, ¿eh? Hoy día también se devoran entre ellos. Dice, al final seremos como cualquier escuela, una isla de huraños. Digo yo, qué visión, ¿eh? Qué visión, porque en las facultades, no sé qué departamento, no se habla con un tal departamento, es una cosa de horror, de horror. Ahí no tienes tú nada que ver, y es como, he hablado con un seguito, ¿con quién has hablado? Y, bueno, entonces llega un momento que Itten dice, hasta luego, Luca. Itten tiene muchísimo que ver en la formación, Johannes Itten, que os hablé el otro día, en la organización de la Bauhaus. Y porque Gropius y él chocan. Gropius quiere formar gente que sean artistas, pero que ayuden a la industria a hacer objetos bellos por poco dinero, y que mejoren Alemania, mejoren socialmente a los individuos, a los obreros, etc. Entonces el otro no, el otro es más elitista. Después, con el paso del tiempo, se suaviza la cosa. En fin, conclusión de las conclusiones. Viene Vasily Kandinsky, este señor se va, hasta luego Luca, y viene Vasily Kandinsky, lo sustituye a mediados de 1922. Y aquí empieza mi historia, que como no me deprisa, es que con tanta introducción. Bueno, Vasily Kandinsky, he de deciros pequeñas cosas de su vida, que realmente él estudió Economía y Derecho y era brillante, y con 30 o 32 años él tenía su vida solucionada, porque lo querían allí, trabajando, él estaba de profesor en la universidad y lo querían allí, pero le dio un punto al día, y como San Pablo se cayó del caballo y dijo, yo quiero ser artista y no quiero ser otra cosa que artista, y se va a München, que dicen los alemanes, Múnich, y entonces pues es que Múnich en este momento es un centro artístico maravilloso. Estoy hablando de 1910, 1900. Entonces hace un grupo con Marc,
que es un chico como él es un poquito más mayor, pero que hacen como un grupo de Brauer Reiter o algo así, que es el jinete azul en alemán, y entonces tiene mucho prestigio. Si os cuento cosas de este grupo ya, es que no hace falta que hable de Kandinsky. Bueno, pero entonces a partir de ahí empieza a revisar su teoría del color, pero como es muy culto Vasily Kandinsky, pues entonces lo interrelaciona, o sea, lo hace interdisciplinarmente, hace un estudio. Pero lo que pasa con esto es que le pilla la guerra mundial y le pilla después la revolución rusa y no lo puede acabar. Pero cuando llega a la Bauhaus, que viene de Rusia, de que él ha intentado con la revolución rusa, presenta un proyecto y le dicen que eso es muy subjetivo, que no sé qué, le dice él, no hay nada que hablar, bueno, me vuelvo a Alemania. Él tiene la nacionalidad alemana y después, cuando la Segunda Guerra Mundial, se va a Francia y tiene la nacionalidad francesa y muere allí en Francia. Bueno, he de deciros por dónde iba yo, ya se me ha ido. Bueno, pues que Vasily Kandinsky hace un estudio, como una especie de reflexión del color, que ya publica un libro, pero él sigue haciendo otro libro en 1912. Y cuando llega a la Bauhaus, entonces, que él se junta con... Tiene mucho ego, tengo que decirlo, pero se junta con personalidades muy, muy interesantes, como Paul Klee, que en realidad era violinista, pero que era un pintor excepcional, pero no tiene nada que ver con él. Paul Klee es menos culto, sistematiza todo lo que... Sus reflexiones las traduce en sistematizaciones que son maravillosas. Paul Klee no, Paul Klee enseña a los alumnos desde la subjetividad. Y Johannes Sitten, con anterioridad, había enseñado el color desde otra perspectiva. Entonces, claro, la gente se pega torta por esa facultad porque realmente hay unas personalidades tan diferentes, tan dispares, pero todas tan interesantes y tan coherentes, que todo el mundo quiere estar allí. Y bueno, a ver si empiezo alguna vez. ¡Ay, que me da con el codo! Bueno, vamos con Vasily Kandinsky. Bueno, él llega allí a mitad de 1922 y entonces él sustituye a Itten, a Johannes Itten, Vasily Kandinsky. Ha sido la revolución rusa, le ha querido hacer cosas en su país, pero ha visto que las cosas están cambiando a velocidad y que, en fin, ha dicho adiós, 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 que me voy. Porque resulta, Paul Klee ha sido amigo suyo de Brauer Reiter en Múnich, porque Paul Klee está viviendo en Múnich, aunque es suizo, y entonces lo conoce bastante. Y Gropius también lo tiene fichado de allí, de Múnich, y bueno, lo trae a la escuela porque le parece un señor excepcional. Y bueno, él se hace cargo del taller de pintura mural a mediados de 1922, que se encuentra dentro del curso, tengo que leerlo, del curso de forma en unas clases de morfología del color. Yo, es que a mí me lo dieron de manera distinta, pero vamos, ellos organizan de alguna forma, como dije con Johannes Itten, organizan la estructura de lo que van a ser las escuelas de arte, no solamente el diseño, en fin. Ellos son los que generan todo lo que es el concepto de facultad de arte en el siglo XX, lo que genera el diseño, en fin, infinidad de cosas, no voy a entrar ahora. Bueno, simultáneo a Kandinsky está Klee allí, como os he dicho, que el próximo día os hablaré de cómo daba las clases Paul Klee, que os va a encantar. A mí como artista me gusta mucho Paul Klee más que Kandinsky, pero vamos, Kandinsky está muy bien. Kandinsky realmente es un precursor de la pintura abstracta, por decirlo de alguna forma. Bueno, él desarrolla, como es una persona muy, muy culta, sus reflexiones las traduce en estandarizaciones, en sistematizaciones. Y entonces ambos, digamos, abordan el mismo tema, pero de forma muy diferente. O sea, Paul Klee, digamos, desde la intuición, que es un artista excepcional, y sin embargo Kandinsky desde la síntesis. Él dice que para que haya una síntesis tiene que haber algo más variado y más grande al principio para poder hacer esa síntesis. Estamos hablando del color, ¿eh? Y entonces esa idea, él dice que para entrenar a los alumnos lo que hacen es que en el, ¿cómo se dice? O sea, Paul Klee lo hace desde un cuadro, ¿no? Desde la intuición. Y él dice que para entrenar a los alumnos en esa sistematización que han hecho, lo que hace es los decorados del teatro, porque tienen talleres de teatro, pero todo es interdisciplinar la escuela, ¿no? Que se van a hacer cargo él y sus alumnos para enseñar lo que significa el color, el efecto que tiene, en fin. Y entonces son muy, muy diferentes dándolo. En 1912 él ya ha escrito sobre lo espiritual en el arte, que se convierte como una especie de bestseller de la época. Todo el mundo tiene ese libro y conoce muchísimas, ¿cómo se dice?, ediciones. Y bueno, entonces él comienza en esta época, entre 1910 y 1912, que se ha ido a Múnich sin oficio ni beneficio, cuando en Rusia era un señor respetadísimo como intelectual, aunque era jovencito y tenía un futuro
futuro brillante y lo deja todo, en fin, lo aparta todo. Entonces, él tiene, en esta época, como he dicho, se pone en 1910-12, se pone a reflexionar sobre determinadas disciplinas, pero la guerra y después la Revolución Rusa se lo impide. Y ahora en la Bauhaus es cuando continúa de nuevo desarrollando todo su trabajo sobre el color. En Rusia ha sido miembro del Instituto de Cultura Artística, que se llama, tengo que leerlo, Ishunk. Casi nada. Pero sin embargo, después de la revolución rechazan el proyecto que él tiene para enseñanza, porque dice que es demasiado subjetiva y que no cubre los objetivos sociales. Ya me diréis. Entonces dice, adiós, muy buena. Y se va a Berlín a continuar su obra, a continuar trabajando y a continuar escribiendo. Y en Berlín se entera Gropius, que ha vuelto de Rusia, y entonces, como se ha ido Itten, pues, bueno, en Berlín sabe del prestigio de la Bauhaus, pero Gropius, que tampoco, o sea, como que se controla, coge y lo lleva a la escuela y lo sustituye con el lugar de Itten. O sea, todos los que desfilan de las escuelas son seres excepcionales de la época. Se mezcla lo mejor de lo mejor. Bueno, y bueno, deciros que Klee ha sido compañero suyo desde Blau Reiter, que aunque no era de Blau Reiter, era un grupo muy importante en Múnich porque eran muy vanguardistas y él era muy simpatizante y al final acaba siendo muy amigo. El aprendizaje del color es como con Itten, su predecesor, era poco relevante, con lo cual la presencia de este señor viene como anillo al dedo a los ¿cómo se llama?, a los alumnos, porque además no solamente es que le enseño, bueno, lo del azul cian, amarillo cadmio, rojo magenta, se basa en 3 colores, los básicos, que los cuales cualquiera que me oiga de Bellas Artes, lo primero que aprende el primer día son los colores básicos, que después en acuarela varían un poquitín, ¿no? El azul cian, el amarillo cadmio, rojo magenta, ¿no? Y que si los mezclas dan blanco, en igual proporción, por supuesto. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que estaba yo diciendo? Sí, se centra Kandinsky en azul cian, amarillo cadmio, rojo magenta, los 3 colores básicos, y después en formas básicas como el redondel, el cuadrado y el triángulo. Y a partir de eso se dedican a experimentar con los alumnos. Es muy, muy interesante lo que hace, porque él quiere que Kandinsky le interesa muchísimo, a diferencia de Paul Klee, que el alumno sepa cuál es el efecto del color. Y entonces, nada más que empezar sus clases a mitad de 1922, un asesor del seminario que se llama, tengo que leerlo, Ludwig Hesfeld Mark, y un grupo de alumnos ya crean como una especie de comisión de estudio, nada más que para dedicarse a experimentar en la primera fase de su clase, y él les da cancha, les está encantado que eso sea así. De hecho, él, a raíz de que tanta gente tiene inquietud y que tiene ilusión, etcétera, pues él también se pone a escribir cosas, y escribe cosas maravillosas, ahora lo diré. Y entonces, estos alumnos de este grupo quieren una investigación sobre el tema y se dedican a hacer experimentos. Y después estudian también, este grupo estudia los efectos del blanco sobre el negro y del gris y del negro sobre el gris. Es que he estado viéndolo, me tengo que acordar, he estado viendo bueno, partiendo del concepto de la esencia del color y la relación entre forma y color, Kandinsky hace una serie de ejercicios, que eso también lo he hecho yo en mi facultad, que es, los alumnos teníamos que coger, por ejemplo, hojas, y entonces las nerviaciones, entonces como los ritmos, y todo eso después lo tienes que dejar como en la parte esencial y crear un trabajo abstracto, por decirlo de alguna forma, porque tú tienes que crear las líneas que crean tensión. Por ejemplo, algo que crea tensión es algo que está tranquilo y algo que es punzante, no son los antitéticos, y en literatura pasa lo mismo, cuando de pronto está la familia feliz y llega el asesino, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Porque estábamos nosotros relajados con la familia. Crea tensión los antitéticos. Pero bueno, esto os estoy hablando de forma y os estoy hablando de colores. Y entonces lo que él intenta es que ellos hagan cuadros abstractos coherentes, que no es poco, ¿eh? Y entonces este análisis, esta sistematización, simplemente con azul cian, amarilla cadmio y rojo magenta, con redondel, cuadrado y triángulo, ojito al dato, y salen unas cosas chulísimas. Esta sistematización recuerda también un poquito a la de Johannes Itten, con lo de los viejos maestros, los antiguos primitivos, ¿cómo se llama?, alemanes del gótico, porque él tenía obsesión con eso y hasta el último día de su vida se dedica también a hacer. Entonces, pero Itten lo que educa es intuitivamente,
intuitivamente al alumno porque él lo que quiere es desarrollar la subjetividad de ellos. Pero sin embargo, Kandinsky utiliza la racionalidad porque es una persona muy culta y entonces de todas sus reflexiones las sistematiza y entonces lo que hace es un proceso lógico para que el alumno llegue a un lugar, por decirlo de alguna forma, pero con un proceso lógico de crecimiento, donde hay unas pautas desde un inicio hasta un final con una gradación ascendente. Y no sé qué deciros más. Así que Paul Klee, sus dibujos son... Paul Klee no, todo lo contrario. Paul Klee, el próximo día hablaré de él. Paul Klee lo que intenta en sus clases de color y tal, y de creatividad, lo que intenta es, como él es el hijo de músicos profesionales y él casi llega a ser músico, toca muy bien el violín, lo que intenta es enseñar a los alumnos a través de la intuición, por decirlo de alguna forma, que no está mal tampoco, ¿eh? Pero quiero deciros que la unión de ambos es muy interesante porque uno es como si dijéramos un pragmático y otro es como un ético, o sea, uno educa desde la sensibilidad y otro educa desde la racionalidad, por decirlo de alguna forma, pero ambas formas de educar son maravillosas. El dibujo analítico de Kandinsky constituye una de sus grandes pedagogías de Weimar y hay que entenderlo como una especie de sistematización, porque él realmente lo que hace ¿cómo se llama? En la época de la Bauhaus de Weimar es lo que él hace entre 1910 y 1912, que no acaba de hacerlo y que allí lo que hace es desarrollarlo, porque tiene que dar una didáctica y como lo que le gusta es eso, pues entonces él aprovecha y también escribe sobre eso y reflexiona muchísimo. Y entonces Kandinsky intenta presentar los objetos desde la forma, desde el recuerdo, para que esos recuerdos los alumnos cuando los representen con color y con forma le evoquen otras asociaciones, porque él dice como Spinoza que el conocimiento es rizomático, yo también estoy de acuerdo, y entonces como que la composición tiene que surgir a partir del color, del orden, o sea, él tiene como sus mecanismos de enseñanza, ya que Kandinsky asocia cada color a unas sensaciones, a un efecto incluso un efecto físico. Él dice que el amarillo es tierra, pero también le recuerda como una trompeta chirriante, aguda, que el lila, el violeta, es un color enfermo, de debilidad. Y, ¿cómo se dice? Y que tiene un punto de tristeza. Bueno, solamente deciros que cuando en la Bauhaus hay una revista que se llama Punto y Línea, y entonces él escribe en 1926 su primer análisis de los puntos pictóricos. Y eso es como una conclusión de todas las clases que ha hecho, de todo el resultado. Espero que os haya gustado. Venga, mañana volvemos al siglo XV.